escaparate, no lo puedo dejar de mirar. El escaparate corre, avisa a todos los demás. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestro escaparate de hoy, en el que nos ponemos, si me permiten, la toga y el birrete universitario, porque vamos a hablar de la Universidad de Huesca. Precisamente mañana hacen exactamente 667 años que se fundó, corría el año 1354, y hay que decir que en 2020, que es realmente el año en el que se acabó de imprimir el libro que tengo en mis manos, se cumplieron 175 años de la desaparición de la Universidad Sertoriana. Desde luego una auténtica lástima, pero estamos hablando de toda una serie de siglos en los que los estudios universitarios fueron muy importantes en Huesca. Se estudiaron muchas carreras, se podían estudiar muchas carreras, y una parte muy importante de la ciudad la constituían los estudiantes y los profesores. Se presenta precisamente mañana en la capital oscense, en Huesca, el libro que tengo en mis manos, La Universidad de Huesca, 1354-1845, 500 años de historia. Y hoy me acompañan quien es su coordinador y su coautor, y además el alma mater de este libro, Pablo Cuevas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Pablo Cuevas es además doctor en Filología Hispánica, es profesor colaborador del Instituto Ramón y Cajal, del que ha sido profesor de Lengua y Literatura muchos años, y es vicesecretario del Instituto de Estudios Humanísticos, hay que decirlo todo. Gracias, Pablo, por venir, por contarnos todo esto. Y le acompaña, llegado desde Cádiz, José María Maestre. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es usted el director de Estudios Humanísticos, es catedrático de Filología Latina de la Universidad de Cádiz. Bienvenido a Huesca. Así es. Y muchísimas gracias por venir. Me encanta venir a esta tierra. Gracias. Claro, ustedes dirán, un gaditano, Instituto de Estudios Humanísticos. Cuéntanos, Pablo, porque claro, todo esto tiene que ver con las instituciones que han colaborado en la edición de este libro. Bien, el Instituto de Estudios Humanísticos nació en Alcañiz en 1998 por el impulso total del profesor José María Maestre. José María Maestre ya lleva años yendo a Alcañiz porque había descubierto a los humanistas alcañizanos, hizo la tesis doctoral sobre los humanistas alcañizanos, y a partir de allí y de su capacidad de trabajo y el conjunto de personalidades de la universidad, de diferentes universidades que se aglutinó, pues el Instituto de Estudios Humanísticos fue consolidando esta colección y otra más, y una revista de estudios que ha conseguido un gran prestigio en el mundo científico de las humanidades. Y yo desde el principio colaboré y formé parte del Instituto de Estudios Humanísticos, y yo como profesor de instituto, pues un poco más bien encargado de la relación con la enseñanza, porque todos los años hacíamos cursos y congresos cada 5 años. Y cuando surgió la idea por mi parte de hacer un conjunto de estudios sobre la Universidad de Huesca, pues lo propuse en el Consejo Científico del Instituto de Estudios Humanísticos, y vamos, enseguida les pareció una idea estupenda y empezamos ya con ello. Ha acabado siendo un libro que se ha publicado, digamos, en Alcañiz, en la Universidad de Lisboa y en la Universidad de México. Sí, porque el Instituto de Estudios Humanísticos, que todo ese prestigio lo ha conseguido en solitario, con el sello del CSIC durante muchos años, pero este libro tiene la particularidad de que por primera vez el Instituto de Estudios Humanísticos se ha internacionalizado, y a partir de ahora se va a internacionalizar, y este libro inaugura la colaboración entre estas tres instituciones, con lo cual pues todavía pues el libro va a tener, ya está teniendo, porque se está distribuyendo pues en Lisboa, en otras universidades de España, en América,
en la Universidad Autónoma. Pablo, sus estudios de doctorado principalmente fueron los que le llevaron a interesarse vivamente por esa universidad desaparecida, de la que, por cierto, es heredero el Instituto Ramón y Cajal, siempre se dice eso, heredero de la Universidad de Huesca, y eso es lo que le llevó a proponer hacer este libro, pero claro, había que buscar colaboradores, había que buscar más estudiosos, más doctores, más gente de este mundo que pudiese participar y aportar. Bueno, en realidad mi tesis doctoral fue sobre el poeta orcense Manuel de Salinas, muy conocido por haber colaborado con Baltasar Gracián en las obras que concibió en Huesca, que fueron la gran mayoría. Y lo que ocurrió precisamente, yo estuve en Alcañiz 20 años y cuando llegué aquí a Huesca en el 2010, pues bueno, la verdad es que no era consciente, como yo creo que la gran mayoría de los orcenses, de la importancia que había tenido esta universidad. Entonces, al estar en el instituto y ver el patrimonio que existe, el consejo de doctores, que lo tenemos ahí, un montón de cosas, pues yo me quedé impresionado y entonces, pues la verdad es que sí, que empecé a promover seminarios, hemos estado todos los años haciendo grupos de trabajo, una exposición en la Catedral sobre el Totapulcra, en el museo, hemos conseguido también que junto con el Ayuntamiento y la Catedral, que se declare bien de interés cultural exactamente el Totapulcra, y entonces, pues digamos que de una manera natural, pues hubo otros profesores que se animaron, y como yo ya conocía también a los que habían hecho las tesis doctorales sobre la Universidad de Huesca, fue naciendo, y junto con otras personas, otros profesores que conocía, y como Rosa Marina, profesora de latín catedrática que estuvo aquí en el instituto, y los que habían hecho las tesis doctorales como José María Laoz, Laura Lins, pues a partir de ahí fue creciendo hasta que hemos tenido estas 13 colaboraciones, entre las cuales está la mía. Tenemos todos los que han hecho las tesis doctorales, menos José Antonio Gracia, que no lo pudimos localizar, pero ya contamos con él para una próxima edición, y profesores de la Universidad de Zaragoza, un grupo de la Universidad uno del Instituto Ramón y Cajal, y bueno, pues digamos que así se fue aglutinando todo ello. Cuando llega Pablo, José María, y le dice, nos gustaría hacer, porque es interesante, un libro sobre la Universidad de Huesca, ¿ustedes qué piensan? Porque claro, estamos hablando de una universidad desaparecida hace 175 años, con mucha historia, pero bueno, ¿qué es lo que... o la conocían, la Universidad de Huesca? Sí, realmente conocíamos toda la problemática que esto encierra, y para nosotros fue un verdadero orgullo que una persona tan excelentemente preparada como es el profesor Cuevas, pues nos lanzara ese reto. Nosotros éramos conocedores de que en este mundo de la Universidad de Huesca ya se habían sentado las bases historiográficas previas, pero faltaba un libro que interrelacionara eso con el humanismo a lo largo de la historia. Eso estaba por hacer y esa ha sido la gran obra que ha hecho el profesor Cuevas con el equipo formidable que tenemos ahí en esas páginas de ese libro. Es un libro realmente espléndido y un libro en el que efectivamente yo creo que aunque los especialistas lo leerán con otro tipo, una lectura distinta, pero cualquier ciudadano que quiera acercarse a tener una idea de lo que fue la Universidad de Huesca desde 1354 a 1485, podrá encontrar siempre cosas que le interesen en alguno de esos capítulos. Visto desde el sur, digamos, ¿qué es lo que entienden ustedes, o desde el Instituto de Estudios Humanísticos, vaya, igualdad, qué es lo que entienden ustedes que tuvo de importante la Universidad de Huesca? Porque claro, es destacable. Yo al margen de que él podrá luego hablar de los aspectos más técnicos de los trabajos, yo destacaría tres cosas muy importantes, tres lecciones que salen de ese libro. La primera es que Pedro IV de Aragón, cuando va a fundar la universidad, se encuentra con un problema. La Universidad de Lérida se oponía a que esto se hiciera y, sin embargo, los jurados de Huesca pedían que se erigiera una nueva universidad. Esto le cogió en Alcañiz, precisamente porque esto es importantísimo.
ese 12 de marzo tiene lugar, ¿dónde? En Alcañiz. Había cortes en ese momento y allí estaba el monarca aragonés. La ciudad se adelanta a lo que luego sería la Concordia de Alcañiz, que llegará, eso ya es el siglo XV, y hace que el monarca tome una decisión en la que dice, mira, la Universidad de Lérida no funciona en este momento bien, pero debe continuar. Y al mismo tiempo vamos a crear una nueva. Es decir, optó por que no fuera nada excluyente, sino lo que se estaba formulando como tal, sino que pudieran hacerse realidad las dos cosas. De una parte la de Lérida, que continuara y animándola a que se mejorara, y de otra parte esta nueva. 500 años después no pasó eso, ¿eh? No, claro. Se nos va a llevar a Zaragoza. Ahora voy. Vale. Ahora voy. La segunda, esto es importantísimo lo que voy a decir ahora, es que si eso es importante, cuando tenemos que tener claro que cuando esto sucede, había habido una peste, la famosa peste negra, que diezmó en parte de Europa, Asia, etc. Y eso ocurre entre 1346 y 1353. Es decir, que el monarca, cuando toma aragonés, cuando va a tomar esa decisión, lo hace ni más ni menos que sabiendo que ante un reto como el que acaba de pasar la humanidad, lo que había que hacer era insuflar nuevos estudios. Es decir, que lo que hoy llamaríamos la sociedad del conocimiento, había que meterla, y cuanto más universidad en Aragón, mejor. Y eso hace que aquí no ponga solo medicina, sino que se pongan todas las carreras posibles. Es decir, los estudios de teología, los estudios de artes, los estudios de derecho y medicina. Ellos sabían que además de medicina tenía que poner todo lo anterior, porque era la forma de poder acceder con el latín, con el griego, con todas esas disciplinas, a mejorar el conocimiento. De hecho, es tan importante como que el Renacimiento va a venir a través de la restauración de los estudios de latinidad, etcétera, a partir de ese momento. Pero lo que tenemos que aprender es que ahora, cuando tenemos una pandemia, lo que tiene que hacerse justamente por parte de los políticos es concordia, como dije antes, para cualquier cosa que se expongan unos y otros, y ahora, con lo que acabo de decir, ni más ni menos que hacer que cuantos más estudios universitarios haya, mejor para la humanidad, porque, en fin, la investigación va a depender de eso. Y ahora viene la última lección, que usted la adelantaba hace un momento. No pasó eso en 1845. Los liberales de la época, esa política educativa, se pusieron a ir en contra de lo que Pedro IV ya había hecho. Es decir, aunque había Zaragoza y estaba Huesca, bueno, pues se le presentaron las dos cosas y dijo, un poquito esta. Pero no tenían que haber hecho eso nunca. Basta ir al instituto ahora, Ramón y Cajal, que yo he tenido la suerte de ver esta mañana, de ir luego a la biblioteca para ver ahí los 30.000 volúmenes, me basta leer una serie de cosas de este libro y de los libros que le precedieron, pero fundamentalmente de este libro, como para saber que eso fue un error total. Fíjese si fue un error, que cuando en el árbol de la ciencia, Pío Baroja, ya a principios del siglo XX, se formula que cómo era posible que esa España que había tenido ni más ni menos que unos siglos de oro tan importantes, ahora de pronto fuera la cola de Europa. Claro que sí, porque las decisiones políticas que se tomaron ya desde la Ilustración y a lo largo luego ya en el siglo siguiente, en el XIX, en ese siglo tan convulso, de esas decisiones respecto a la educación y a la cultura fueron totalmente nefastas. Fueron excluyentes. Y a partir de ahí lo que tuvimos fue un apagón cultural enorme. Entonces, justamente, eso no se tenía que haber hecho nunca. Y de ahí tenemos que aprender. Los políticos tienen que ver que lo que hay que hacer ahora es potenciar todo tipo de estudios, no estos o aquellos, y menos suprimir las humanidades. Eso es inviable, y menos todavía suprimir los estudios de latín y de griego y de cultura clásica, porque si esto aconteciera, ¿cómo tendrían acceso las generaciones venideras a todo lo que ocurrió desde la antigüedad hasta el siglo XIX? La ciudadanía tiene que entender que la mayor parte de las obras que conservamos, de los documentos de los archivos, están en latín. Si esto se suprimiera, no quiero ni pensar cuál sería el futuro.
Pablo, en el prólogo habla de una Huesca antigua fundamentalmente universitaria, culta e influyente. ¿Cómo era la Huesca de aquella época? ¿Hubo una escuela de gramática previa de la que se fundó, gracias a la que se fundó por Pedro IV esta universidad? ¿Se crearon colegios universitarios? ¿Estaban los jesuitas? ¿Había un caldo de cultivo excepcional? Desde luego, resulta muy difícil responder a una pregunta que entraña una contestación tan amplia. Entonces, has nombrado la escuela de gramática previa, y por empezar por el principio hay que decir que el estupendo trabajo de José Arlegui, que hizo la tesis doctoral sobre la escuela de gramática de Huesca, pues yo creo que es muy importante porque por medio de la filología, del análisis lingüístico de los textos y de los textos históricos y de los acontecimientos, pues él llega a la conclusión de que el rey Pedro IV fundó la Universidad de Huesca por razones técnicas, por la solvencia y la potencia cultural que tenía Huesca en esos momentos, prefiriéndola, pues en fin, a otra ciudad que en esos momentos pues también pretendía tener la universidad, que era la Universidad de Zaragoza, y no se ha hablado de razones, más bien de razones políticas, que en la guerra que hubo la guerra civil que hubo en la Corona de Aragón, pues que Huesca defendía a Pedro IV y Zaragoza defendió estuvo en contra de Pedro IV, pero Arlegui demuestra, por ejemplo, que era un rey muy sabio, y sus decisiones no obedecían solo a habilidades políticas, sino que él quería que los reyes aragoneses destacaron por su afán cultural. Los reyes aragoneses, cuando conquistaron, cuando tuvieron el poder en Neopatria, en Atenas, pues pusieron, como dice el profesor Luis Gil, catedrático de griego de la Universidad de Salamanca, que también está en el Consejo Científico, le maravillaba que los reyes aragoneses pusieron una guardia permanente en la Acrópolis de Atenas para que nunca le pasaran a la Acrópolis de Atenas. Es decir, que subestimar al rey Pedro IV, pensar que bueno, pues como los de Huesca me han defendido, aunque no tengan lo necesario, pero se crea una universidad, pues subestima a un rey tan importante como fue Pedro IV el Ceremonioso. Y llegó un momento que la universidad, desde luego, era tan importante que casi un 10 y tantos % de la población eran estudiantes. Eso para aquella época es muchísimo. Pues hasta un 14%, y luego lo que suponía económicamente, porque a veces no se contabilizan por los colegios de estudios que había en las órdenes religiosas. Entonces, aparte de los 400, 500, 600, 300 habitantes que fueran variando a lo largo del tiempo, habitantes, estudiantes, pero luego había colegio de estudios de los capuchinos, de los mercedarios, de los agustinos descalzos, de los agustinos calzados, es decir, de muchos, aparte del Colegio Mayor de Santiago, el Colegio de San Vicente, el Colegio de Santa Rosia. Entonces eso suponía, aparte de esos 400, 500 estudiantes, y profesores, otros estudiantes más. ¿Y por qué venían las órdenes a Huesca? Pues sobre todo, y yo creo que cuando Zaragoza fundó la universidad en 1583, Huesca se vio obligado, pues claro, tenía un competidor muy importante a 5 leguas de la ciudad, entonces se vio obligado a reforzar todavía la calidad de sus estudios. Había un control muy positivo de los estudiantes, había repasos por las tardes. Los que aspiraban a ser catedráticos tenían la obligación y además hacían puntos para conseguirlo algún día, haciendo repasos gratuitos en las casas de estudiantes, donde estaban las residencias, y Huesca además tenía la particularidad que no tenía ninguna otra universidad, que los colegiales de Santiago y los colegiales de San Vicente, que eran los que hacían los repasos, eran doctores. Entonces eso realmente lo dice Laura Lins en su estudio, que era una particularidad de la Universidad de Huesca. Entonces son tantísimas cosas que realmente
pues sí, tuvo un peso muy importante, como podéis ver en la ciudad de Huesca, pero es que también tuvo un prestigio consolidado fuera de la ciudad y, sobre todo, lo que era el Alto Aragón, pero Alto Aragón entendido en sentido amplio, porque Navarra, las 5 villas, el norte de Zaragoza y el norte de la provincia de Lérida y el oeste venían a estudiar eran la universidad de referencia del Valle de Arán. La Universidad de Huesca era el referente cultural eso iba a decirte, y de la Pablo, SEO de Urgel, perdón. Que iba a decirte que además todo esto propiciaba una riquísima vida cultural. Hay un capítulo dedicado a la poesía, un capítulo, el del teatro, ¿verdad?, es el que corre a cargo tuyo, sí. Pablo. Hay otro en el que se habla de filosofía. Hay otro que se habla de la imprenta universitaria en Huesca, es que además había una imprenta universitaria, o sea, la vida cultural, lo que suponía para una ciudad, y no era una ciudad importantísima en lo que era la España de aquella época, una universidad, era impresionante. Ese fue justamente el error, el no percatarse de que no habrá cultura sin educación. Esto es así. Si uno corta la educación, en ese momento acaba también con la vida cultural. Y precisamente si queremos que el mundo prospere, que el mundo avance, es fundamental que el Estado invierta sobre todo en educación. Eso tiene que ser así. Y en ese momento ellos no supieron verlo, pero no solo supieron ver, con la erudición que tiene, acaba de mencionar todo ese, diríamos, mosaico de órdenes religiosas que se instalaron aquí, pero lo que hay que decir también es que a esas órdenes religiosas, cuando llega la desamortización, evidentemente también se les va a echar. Ya empezó en el siglo XVIII con los jesuitas y luego cuando ya acaba la guerra con los franceses, que ya pensábamos que todo eso tenía que terminar, no terminó. Vendría el trienio liberal hacia 1821 y bueno, ahí va. Luego llegaría Mendizábal en el 35 y bueno, desamortizar. Después llegaría Amador. Y, en fin, nos pasamos todo un siglo apagando luces literalmente, sí, y dejando a oscuras un país desde la perspectiva cultural. Esto es lo que fue, como dije ya al principio, un error, y un error que acabó con España, hasta el punto de que hemos tardado prácticamente un siglo o siglo y medio después para ponernos a la altura de la investigación en distintos campos. Y eso es lo que no podía haber, ni debería haberse hecho, ni podía consentirse. Qué expresión tan lapidaria, apagando luces, es cierto, es cierto. Bueno, había en aquella época certámenes de poesía, representaciones teatrales, había pensadores. Bueno, ya que has aludido al teatro, que es la parte que hago yo, que se titula el trabajo que he hecho, el teatro en la Huesca del Siglo de Oro y su universidad, en tantos años de historia hay multitud, infinidad de momentos estelares o importantes que se pueden encontrar. Por ejemplo, 1579. En 1579 se funda el Colegio de la Merced, que puede, bueno, un colegio religioso, pero resulta que todos los mercedarios de la Corona de Aragón, de Valencia, de Cataluña, de Aragón, venían a estudiar al Colegio de la Merced, y nace como un colegio agregado a la Universidad de Huesca. Entonces los alumnos que venían de toda la Corona de Aragón no estudiaban en la Merced, estudiaban en la Universidad de Huesca. El seminario de Huesca es el único que se creó en la época que no tenía colegio de estudios, porque los estudiantes iban a la Universidad de Huesca. Entonces eso favoreció, por ejemplo, que la Facultad de Teología pues tenía un enorme prestigio hasta el final. Pero lo que decía del teatro es que en torno al Colegio de la Merced pues fue una coincidencia, pero cultural desde luego, por el impulso de un nuevo profesor, de un nuevo maestro mayor, que era Torregrosa, que lo estudia estupendamente Laura Fontova en el libro,
pues aglutinó a Lupercio y Leonardo de Argensola, y que en esos momentos dio una fórmula teatral dramática que se parecía a la que luego haría Shakespeare y que luego pues se abortó finalmente por la llegada de Lope de Vega, pero es que estuvo una barca de volea que hizo un entremés que tuvo un éxito en toda España, y estaba un profesor mercedario que también es uno de los precedentes de la teología, del auto sacramental, y también un famoso dramaturgo que es el inspirador de Lope de Vega, que es Tárrega, pues que eso lo conocemos gracias a los estudios de José María Lahoz, que eso es lo interesante también, que digamos que estamos combinando las investigaciones de muchas personas para, pues también hizo las primeras fórmulas de la comedia nacional, es decir, que realmente en 1579 la Universidad de Huesca, el teatro en Huesca, el Corral tuvo un gran esplendor en esos momentos, en los momentos iniciales del teatro en España, y la Universidad de Huesca ofreció cuatro fórmulas, una tragedia de tipo italiana senequista, muy exagerada, de crímenes, que es lo que gustaba en la época, como ocurre con Shakespeare, pero antes de Shakespeare, un Tárrega que inicia un tipo de fórmula parecida a la comedia nacional de Lope de Vega, pero antes que él, una barca de volea que hace un entremés de comedias, un entremés de un pantalón de mondapozos, referido a la vida estudiantil de la época y seguramente inspirado en Huesca, y otro dramaturgo mercedáneo que es el iniciador, también es un precedente importante de los autos sacramentales. Pablo, nos queda nada, un minuto, y ya lo siento, me gustaría seguir hablando porque es interesantísimo. En 500 años la Universidad de Huesca, evidentemente, supongo que tendría sus altos, sus bajos, sus momentos más de gloria, sus momentos de pasar más dificultades, imagino, no lo sé. En 1845 desapareció. ¿Qué nos queda hoy en día, en un minuto, si es posible, de la Universidad de Huesca? ¿Qué nos queda? Pues nos queda pues el patrimonio de la Universidad de Huesca, la enorme biblioteca, que es una de las más importantes fondos antiguos, que está depositada en la Biblioteca Pública de Huesca. Nos queda el archivo, que es uno de los más completos, que está en el archivo provincial, y el edificio, etcétera. El problema, y el orgullo de haber tenido una universidad. Sí, pero tenemos un problema, y es que está todo muy disperso. Ya. Está todo muy disperso. Mientras estaba en el edificio, el edificio de los Reyes de Aragón, siempre estuvo vinculado con la enseñanza. Pronto lo dejaron los Reyes y ya estuvo la Escuela de Gramática, la universidad, luego se hizo el edificio. Ese edificio donde está el museo es un edificio pedagógico. Entonces, la historia como edificio pedagógico son 600 años, o sea, como centro pedagógico, hasta que en 1936, en la Guerra Civil, se incautó militarmente el edificio para presidio militar, y quedó en tan malas condiciones que ya no se pudo utilizar como instituto, y entonces se desperdigó la enseñanza por un lado, los libros por otro, el archivo por otro, y entonces eso es un problema muy grande. Y entonces, pues, ¿qué nos queda? Pues en el instituto, por ejemplo, nos queda la sala del Consejo de Doctores, que tenemos, está reproducido todos los cuadros, el mobiliario de la universidad, y es donde mejor se puede ver, por ejemplo, el espíritu y el programa de la universidad. Claro. Y en 30 segundos, ese orgullo que decía yo... Lo que creo que nos queda ¿sí? es el sueño de recuperar esa universidad. Huesca debe luchar por tener una universidad como la que tuvo y volver a tenerla. Eso es lo principal. Y por otra parte, yo no puedo cerrar el acto, en lo que a mí me toca, sin darle las gracias no ya a las 6 universidades que estamos, españolas, Cádiz, Extremadura, Almería, Málaga, extranjeras, Lisboa, México, darle las gracias también al Ayuntamiento de Alcañiz y
y al Instituto de Estudios Turlenses, que siempre están apoyando, esto es fundamental. Pero sí le tengo que dar las gracias a todos ellos y a algunos colaboradores más, Universidad de Zaragoza, Gobierno de Aragón, etcétera, a quien hay que darle las gracias, y este tiene que ser el cierre fundamental, es ni más ni menos que a las instituciones de Huesca que también han ayudado a esto. Al propio Instituto de Estudios Altoaragoneses, de una parte, de otra al Ayuntamiento de Huesca y a la propia catedral de esta ciudad. Sin ellos el libro sería otra cosa. Para nosotros la parte económica no es importante. Para nosotros lo que más valoramos es ver eso, que una ciudad tiene en su corazón todavía aquello, y eso me hace pensar, yo soy en eso muy batallador, que lo que hay que hacer es luchar por tener cuanta más cultura mejor en una ciudad, y esta ciudad lo que merece es volver a lo que fue. Y eso es lo que debe plantearse. Esto lo digo así, y dejo el reto a los políticos de turno para que luchen por eso. Cojan el guante, pues a ver si, aunque sea en una parte, recuperamos lo que nos dice el doctor José María Maestre. Mañana a las 7 de la tarde en el Salón del Tanto Monta se procederá o se realizará un acto, además en el que intervendrá José María Nasarre, que es el vicedecano del campus, en estos momentos es vicedirector del Instituto de Estudios Vicedirector del Instituto de Estudios Altoaragoneses. Sí que lo ha sido de la universidad, pero ahora está retirado. Está como vicedirector del IEA, participará también en esta presentación y allí se hablará de todo esto, entiendo, y de mucho más. Un libro, desde luego, que pueden leer para sentirnos orgullosos, ponernos un poquito nostálgicos y a lo mejor, como decía el doctor Maestre, reivindicar. Pablo Cuevas, muchísimas gracias, José María Maestre. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Gracias. Pues aquí terminamos. Hasta el próximo día. Hasta luego.